¿Sabías que es posible separar los ingredientes de una mezcla? Basta con conocer sus propiedades y a partir de eso tenemos una serie de opciones donde podemos lograr separar hasta el ingrediente más pequeño que podemos encontrar en una mezcla. Si quieres conocer estos métodos de separación de mezclas, quédate conmigo en este video. Hola, bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a terminar de estudiar las mezclas conociendo cuáles son los distintos métodos que existen para separar sus ingredientes. Todo esto a partir del conocimiento de las propiedades que poseen las mezclas y cuál puede ser el método más adecuado según sea el caso. Pero antes de comenzar con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana tanto del ámbito de la educación, así como el curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, para terminar con este tema, vamos a hablar un poco de cómo se le hace para separar las mezclas. Es a donde llegamos al final después de haber estudiado las mezclas, sus componentes, sus características y por último sus aplicaciones, nos toca llegar a la parte final. ¿Cómo le podemos hacer para separar una mezcla? Gracias a que se suele conocer cuáles son los componentes que puede haber o no en una mezcla, es posible utilizar esta información a nuestro favor. Conociendo las propiedades físicas y químicas de lo que compone a una mezcla, es posible que separemos estos ingredientes sin alterarlos y para poder aprovecharlos de manera individual. Por ejemplo, en acciones como el reciclaje, la reutilización de materiales, son algunas de las prácticas para las que se puede utilizar esta serie de métodos de separación de mezclas, ya que además de que es algo necesario, como hemos hablado en videos anteriores, donde el reutilizar y reciclar materiales es una necesidad cada vez más común, también se vuelve parte de un ingreso económico de muchas áreas de la población y es incluso el medio de sustento de muchas familias. Y gracias a ello se han elaborado distintos métodos de separación de mezclas y esto con la finalidad de separar cuáles pueden ser los ingredientes que nos importan o que no queremos en una mezcla y a partir de ello también podamos sacarle el mayor provecho, ya sea a una mezcla que sea más pura o a un ingrediente en particular que queramos extraer de una mezcla. Y finalmente, como tenemos una serie de métodos de separación de mezclas, es muy importante que primero las estudiemos, tanto a las mezclas como a los métodos de separación, para poder llegar al más adecuado. ¿Cuál será el método que me conviene más? Tal vez en costo, en disponibilidad o en velocidad. Es lo que vamos a revisar a partir de ahora. Te voy a ir platicando sobre cuáles son los distintos métodos de separación de mezclas, así como algunas de las características o aplicaciones que pueden llegar a tener. El primer método del que vamos a hablar tiene por nombre tamizaje o tamización. En este caso hablamos de un método que permite separar partículas de diferentes tamaños al pasarlas a través de un tamiz o de un colador de tamaño fino. Durante este proceso, las partículas más pequeñas van a pasar a través de los orificios de este colador y las de mayor tamaño se van a quedar retenidas. Creo que ya has visto este método en repetidas ocasiones. Te dejo aquí algunos ejemplos del uso que podrían tener. Se usa generalmente en la repostería para separar la harina y poderla tener de un tamaño más fino y uniforme. También se puede utilizar en la minería para separar los metales o la limadura de hierro, por ejemplo. También podemos hablar de que se utiliza para preparar medicamentos en suspensión, esta que está elaborada a partir de un polvo que está suspendida dentro de un líquido. Es necesario que se encuentre a un tamaño de partícula del mismo tamaño, es decir, que sea uniforme. Y finalmente, en la elaboración de la mezcla para construcción. Este último es un caso también muy común, creo que es más común que lo hayamos visto cuando se está construyendo una casa. Algo que suelen hacer los albañiles es pasar toda la mezcla de tierra a través de una malla y a través de esta la separan obteniendo una tierra más fina y separándole piedras, contaminación
o partículas que no deseamos para esta tierra y que todas sean de un mismo tamaño y se pueda utilizar para obtener una mezcla de mayor calidad. Pasemos al siguiente, que es el método de la filtración. Esta es una técnica que sirve para separar sólidos dentro de un líquido, empleando una malla porosa que se le denomina filtro, tal cual. Este filtro va a retener los sólidos de mayor tamaño y permite el paso del líquido a través de esta malla, junto con las partículas que sean de menor tamaño. Si lo comparamos con la tamización, es una versión muy similar, pero en este caso se utiliza más para los líquidos y el tamizaje se utiliza más para los sólidos. Aquí tenemos algunos ejemplos para que te quede más claro. Hablamos de la preparación de alimentos y bebidas, hay muchas que es necesario filtrarlas y creo que el caso más común es el del café. Todos hemos visto cómo hay que preparar el café y generalmente cuando es un café de grano se pone en la cafetera y se le pone debajo de una malla, ¿no? O de un papel especial. Esto permite que solamente pase el líquido y todos los componentes sólidos se quedan en la parte de arriba. Otros ejemplos es para la purificación de agua. Todas estas purificadoras de agua que encontramos en las tiendas o cerca de los negocios utilizan una serie de filtros para retener todos estos contaminantes que suele tener el agua. Y a partir de ello es probable que nosotros consigamos una agua de mayor calidad y que inclusive la podamos tomar nosotros. Estos filtros también se utilizan en algunas casas, aunque no es tan común aquí en México. Otro caso donde se utiliza la filtración suele ser para los aires acondicionados y también los autos tienen una serie de filtros que van deteniendo los contaminantes que se producen a partir de la combustión. Y finalmente, y un caso ya no tan común, hay muchos reactivos químicos que se utilizan en estos procesos de filtración para obtener compuestos reactivos de mayor calidad y de mayor pureza, pero estos se usan más en los laboratorios, claro. El siguiente método del que te quiero platicar lleva por nombre destilación. La destilación se utiliza para separar los componentes de una mezcla, por lo general una mezcla que sea homogénea. Recuerda que homogénea es una mezcla en la que no distingo sus ingredientes a simple vista y por lo tanto es complicado que yo pueda utilizar un método muy general para separarla. Por ejemplo, el filtrado o el tamizaje no serían métodos efectivos en este caso. Se debe de hervir para realizar la destilación esta mezcla hasta alcanzar un punto de ebullición donde uno de los ingredientes que componen a esta mezcla va a empezar a convertirse en vapor, es decir, va a hervir y a partir de esto podrá ser conducida por un recipiente enfriado en el que se va a condensar y después se va a transformar en un líquido nuevamente. Sé que suena muy extraño, te lo resumo con palabras más simples. Tenemos una mezcla líquida que la vamos a hervir para que se separe uno de los ingredientes de la mezcla, a partir de que tengan puntos de ebullición diferentes. Cuando comience a ebullir una parte de la mezcla, se mantiene esa temperatura hasta que ese ingrediente se convierte en vapor. Una vez vuelto vapor, se pasa a través de un tubo frío y la disminución de temperatura lo vuelve líquido nuevamente. Es como un cambio de estado entre líquido y gaseoso de manera alternada. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos del uso o de la aplicación de este proceso llamado destilación? Bueno, pues se utiliza para obtener bebidas, alimentos o productos de alta pureza, donde se encuentran separados de la mayor cantidad de contaminantes posibles. Algunos ejemplos de estas sustancias podrían ser los combustibles para refinarlos, también la preparación de bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas, suelen llevarse estos procesos de destilación para purificarlas. También en la perfumería es una técnica muy común para obtener perfumes muy concentrados y muy puros. Y finalmente también para producir aceites de plantas se utilizan estos métodos de destilación. Como puedes notar, si bien no es un método muy conocido, es un método que se emplea mucho de manera industrial para crear muchos de los alimentos y productos que usamos día a día en casa. Pasemos al siguiente, que lleva por nombre la centrifugación. Este es un mecanismo de separación de mezclas donde hay sólidos y líquidos mezclados
y estos tienen distinta densidad. Entonces, utilizando una fuerza giratoria o una máquina giratoria, se van a separar estos ingredientes del centro de la mezcla. De hecho, el nombre de centrifugación significa que se aleja o que huye del centro, pues debido al movimiento de una máquina que gira, los ingredientes que hay en el centro de esta mezcla se van a empezar a alejar debido al movimiento. Y en este caso, los componentes más densos de la mezcla van a avanzar hacia la parte de abajo de nuestra mezcla. Es decir, cuando hacemos girar a esta mezcla, los ingredientes más densos se irán hacia abajo y los menos densos se irán hacia arriba. Algunos ejemplos de la aplicación de este método serían para la separación de la tierra en los suelos cuando está la tierra disuelta en agua. También puede ser para muchos estudios de laboratorio. Aquí es donde se ve la mejor aplicación de la centrifugación, ya que todos los fluidos que se les realiza estudios en un laboratorio, ya sea la orina o la sangre, se debe llevar a través de un proceso de centrifugación para poder utilizar estas muestras y hacer los estudios. También se suele utilizar en algunas clínicas para hacer tratamientos especiales de rejuvenecimiento, por ejemplo, y finalmente en procesos alimenticios, por ejemplo, para la pasteurización de la leche, que la pasteurización no es otra cosa que un método para eliminar la mayor parte de bacterias que hay presentes en la leche y que sea más sana para su consumo. Hablemos del siguiente método de separación de mezclas que lleva por nombre cromatografía. Cuando hablamos de la cromatografía, nos referimos a un método para separar mezclas de acuerdo a su estabilidad cuando es puesta en un soporte llamado fase estacionaria. Esta fase estacionaria generalmente es una placa de vidrio o de papel donde nosotros ponemos la muestra cuyos ingredientes queremos separar. Las mezclas se van a separar a lo largo de esta placa o de este papel de acuerdo a su capacidad para desplazarse en ese material. Entonces, dependiendo de qué tan fácil o qué tan difícil le sea a nuestra mezcla el irse separando a través de los poros de esta lámina de vidrio o de papel que vayamos a utilizar, podemos tener una serie de ingredientes diferentes en nuestras mezclas. Generalmente se utilizan para mezclas de pigmentos o de pinturas. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos del uso de este método de separación? Bueno, generalmente se utilizan en los laboratorios para llevar a cabo análisis sobre pruebas de sustancias de consumo o para saber si una persona se encuentra o no embarazada. Estas pruebas resultan de mucha utilidad. También se suelen utilizar para el estudio de distintos pigmentos o pinturas en las plantas. Aquí te voy a mostrar un pequeño video donde podemos ver cómo se pueden separar los componentes de una mezcla a partir de esta técnica llamada cromatografía. Y el siguiente método lleva por nombre cristalización. Cuando hablamos de este método, es un proceso que transforma una sustancia en un conjunto de cristales sólidos. Es decir, generalmente tenemos un líquido y lo vamos a convertir en una división de distintas sustancias, pero se van a volver sólidas. Puede ser empleada para separar los componentes sólidos de alguna mezcla que sea homogénea, por ejemplo, y también se puede utilizar para purificarla, haciendo cambios en las condiciones de temperatura y de presión, así como la adición de algunas sustancias químicas. Es decir, cuando yo cristalizo una sustancia, voy a separar una parte de los ingredientes de esta mezcla, pero la voy a separar haciendo cambios en la temperatura y en la presión, de forma tal que voy a lograr que uno de los componentes de esta mezcla se vuelva sólido, y una vez que sea sólido, es mucho más fácil separarlo, por ejemplo, a través de la filtración. Algunos de los usos de esta mezcla podrían ser para la formación de las escarchas, por ejemplo. También la extracción de la sal de mar se puede utilizar este método de separación. También para los cálculos o las piedras que a veces pueden tener las personas en los riñones y que pueden causar mucho dolor, se forman a partir de este método de separación. Y finalmente, en la minería se puede utilizar para separar y purificar muchos metales que se obtienen a partir de procesos industriales. Aquí te muestro un pequeño ejemplo también para que te des una idea de cómo se puede ver este método de separación.
Finalmente, dejo uno que tampoco es muy común, pero que me parece muy interesante, y hablaríamos de la electroforesis. Cuando hablamos de este método, es una técnica utilizada para separar moléculas químicas de acuerdo a su tamaño y a su carga eléctrica, es decir, a su polaridad. Se utiliza una corriente eléctrica para mover estas moléculas y que se separen a través de un gel en el que las sustancias más pequeñas se van a mover más rápido que las grandes. Es como si las jaláramos, y entre más pequeñas sean estas moléculas, es más fácil moverlas a lo largo de una placa. Y eso nos puede ayudar a conocer el tamaño de distintas sustancias químicas. Estas pruebas son muy utilizadas, por ejemplo, en los laboratorios y tienen muchísimas aplicaciones. Una de las más comunes son las pruebas de ADN o también las pruebas para conocer la paternidad de una persona. Esto nos puede ayudar a conocer las moléculas características de los seres vivos y saber si es su padre o no. Y en estos momentos te muestro un pequeño ejemplo de cómo se puede ver esta técnica llamada electroforesis. Dependiendo de cómo son separadas los distintos componentes o las moléculas de una sustancia química, podemos saber si se parece o no a un tipo en específico o a otro, dependiendo el caso. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te han parecido estos métodos de separación, si te han parecido complejos o complicados de llevar a cabo, o si crees que hay alguno que podría servir para algo en particular de acuerdo a las propiedades o a las características de una mezcla. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo los métodos de separación de mezclas que existen. No olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compartir este video con aquella persona que esté estudiando sobre las mezclas. Puede que la explicación que hemos dado aquí les sea de utilidad para conocer más del tema. No olvides seguirme en otras redes sociales para que estés pendiente al contenido que subo cada semana. Me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.